Bien, ya podemos comenzar con la clase de hoy. Bueno, muchachos, han llegado a la mitad de año, ¿bien? Así que estoy contento, estén contentos, ustedes también. Hemos atravesado una etapa media complicada, pero la hemos atravesado, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya que es la última clase, vamos a tratar de reunir todo lo que hemos visto a lo largo de estos meses, ¿bien? Para que ustedes puedan tener en cuenta en un archivito de Python, yo les voy a mostrar todo lo que hemos visto. Así cuando ustedes vayan ahora que tienen un poco de vacaciones, el que no tenga, igual va a poder ir viendo y retomando todo lo que hemos visto, a ver en qué tenemos complicaciones, qué podemos avanzar y demás. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bien, esta semana es la última, entramos en vacaciones, luego volvemos en agosto. Seguimos con Python, ¿bien? Este primer año seguimos con Python. Entonces vamos a ver un poco, hacer repaso, ¿bien? Vamos a abrir Python, vamos a venirnos acá, ahí está, quiero verlos a ustedes por acá, el chat. Bien, sí, todo este primer año es referido a Python. El año que viene vamos a seguir viendo un poquito de Python para terminar algunos temitas más avanzados y ya quedarían terminados con Python y luego empezarían a ver otros lenguajes de programación. Bien, si no me equivoco van a ver PHP, van a ver Java, van a ver diferentes cosas. Bien, este año nos vamos a centrar bien en Python. Para que quede claro. ¿Por qué empezamos con Python y no, por ejemplo, empezamos con otro lenguaje, Java o demás? Bueno, Python es muy sencillo y fácil de uso y muy entendible, por así decirlo. Es muy fácil de usar, ¿bien? Entonces nos conviene a nosotros empezar con esto para entender, es lo más hermoso que hay, empezar con Python para entender las bases de programación. Entonces vamos a hacer un poquito, un resumen de todo lo que hemos visto, así les queda en un archivito y ustedes pueden ver qué es lo que hemos estado viendo. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos a principio de año? Bueno, empezamos viendo lo que era Python, el programa, que era un lenguaje de programación. Python, yo le digo lenguaje de programación, ¿por qué? Y bueno, porque nosotros para programar necesitamos letras, símbolos, que estas letras y símbolos son propias de un lenguaje. Bien, entonces un lenguaje de programación que tiene todas estas letras, símbolos, caracteres, bien, nos van a facilitar crear los códigos que cuando lo ejecutemos, bien, nos hacen un programa, bien. ¿Qué teníamos al principio? Bueno, recuerden que vimos variables, bien, acuérdense. Yo les voy a poner acá un comentario, vamos a ponerlo por acá, poner un comentario, para recordar un poco los comentarios que teníamos. Y bueno, teníamos comentarios de una línea. Estos comentarios no se ejecutan en el código, sino que es para poner menciones, ayudas en el programa, bien. Más que nada se usan estos comentarios para ayudarnos a entender qué hemos hecho. Son como notas dentro del programa. Bien, ¿qué tenemos que poner? Bueno, estamos haciendo un repaso. Vamos a poner acá repaso. Programación. Teníamos estos comentarios de una línea. Teníamos comentarios de múltiples líneas. Bien, en donde yo podía poner acá, por ejemplo, varias líneas de comentarios. Variables. Bien. Entonces, acá yo les voy a ir poniendo con comentarios un poco la separación de todo lo que vamos a ir viendo de repaso. ¿Qué es lo primero que vimos? Bueno, lo primero que vimos era variables. ¿Qué teníamos que tener en cuenta con las variables? Bueno, acuérdense que era un lugarcito donde yo podía guardar datos. Nos ayuda mucho porque programación, como han estado viendo en todo este tiempo, se centra en trabajar con datos, trabajar con números, trabajar con nombres, trabajar con cosas. Entonces, para eso utilizamos las variables.
Dato más técnico, si yo quiero ponerme más técnico, es un espacio de memoria donde se guarda un dato. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, recordemos un poco que todos estos códigos, cosas que estamos haciendo, ¿en dónde se ejecuta todo esto? Cuando yo le pongo ejecutar, veo mi programa, hace un bucle, hace un conditional if, ¿qué pasa? Bueno, todo esto se está ejecutando en la memoria de la computadora, ¿bien? Yo digo por eso es un espacio de memoria. Si ustedes pueden ver más dentro de la memoria, bueno, tenemos espacios dentro de la memoria, huequitos, bytes, ¿bien? Que ya lo van a ir viendo a medida que van a ir avanzando. Bueno, todo esto es lo que va utilizando el programa. ¿Qué es lo bueno que tiene? Bueno, que yo, como he ido avanzando en programación, yo con un lenguaje entendible, con cosas que ahora, por palabras como por ejemplo while y cosas, podemos ir programando. Bien. Antes, ¿cómo se hacía? Bueno, antes, por ejemplo, se utilizaban ceros y unos, que era como entendía la computadora las cosas, ¿bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por dentro, la computadora, si ustedes ven el procesador o demás, trabaja con ceros y unos. Entonces, antes la programación se centraba en trabajar con ceros y unos, con lenguaje máquina, lo que se llamaba, ¿bien? Y poco a poco fue avanzando la programación hasta darnos cuenta de lo que tenemos hoy en día, que tenemos un lenguaje que nosotros podemos escribir palabras y esto lo ejecutamos y se ve el programa. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, para que tengan en cuenta, ahora que ya hemos ido avanzando un poco, y ahora que estamos retrocediendo y viendo todo lo que hemos visto, podemos darnos cuenta que, bueno, esto que yo hago con letras, símbolos, while que yo pongo, bueno, cuando yo lo ejecuto, esto se llama un compilador. Lo que hace este compilador es toma todas estas cosas que hemos puesto y las traduce para que lo entienda la computadora. Entonces, lo que hoy en día hacemos es trabajar con un lenguaje de programación, utilizar un programa, bien, este programa luego se encarga de pasarlo al lenguaje máquina para que lo entienda la computadora y así se ejecutan los programas. Bien, hasta ahí. Entonces, nosotros teníamos la variable, bien, vamos a recordar un poco, teníamos diferentes tipos de datos, bien, que podíamos guardar en las variables. Si recuerdan, ahora ya nos vamos a poner un poquito más técnicos, ya que hemos ido tratando más con programación. Teníamos tipos de datos, teníamos los string, estos string son textos, son cadenas de caracteres, es decir, eso es una combinación de letras, caracteres, números en forma de texto. Bien, ¿cómo nos damos cuenta acá? Bueno, nos damos cuenta, pues yo tengo una variable, por ejemplo, acá nombre, que yo le puse, bien, y estos comillas dobles nos indicaban que iba a ser un texto, bien. Esto es una variable tipo string, bien, así se decía, le vamos a poner acá al costadito, ya que estamos, tipo string. O también lo podemos abreviar como str. Bien, teníamos las otras, vamos a ponerle acá el tipo int, que eran números, en donde yo eran números enteros. Bien, teníamos los float, bien, float, que eran números con coma. Vamos a poner acá, por ejemplo, promedio, 9.8. Acuérdense que había que usar el punto, no la coma acá. Y tenemos algo más, algo que no lo tocamos mucho, pero por ejemplo hoy día podemos tratar de hacer un programita con alguna de estas cosas, que era un tipo que se llama booleano. Bien, este tipo booleano, por así decirlo, es el verdadero y falso. Si recordamos, nosotros en condicionales, en bucle, hemos estado trabajando mucho con verdaderos y falsos. Entonces este tipo también ya van a ver que se puede utilizar, tipo booleano, que es por ejemplo true o false. Bien, entonces tenemos variables. Acuérdense, nosotros siempre vamos trabajando con variables. ¿Para qué? Y para mantener algún dato que nosotros queramos en el programa, que lo vamos a trabajar con los if, con los bucles. Entonces nos ayudan a eso, las variables. Bien, es un dato en donde yo lo guardo. Recuerden también
que vimos también un poco cómo convencionalmente ponemos las variables, cómo las definimos. Si recuerdan, recordemos un poco, se llamaba camel case. Era un tipo, una forma de escribir las variables. Si recuerdan, se veía algo más o menos parecido. Por ejemplo, vamos a poner acá, nombre del alumno. Bien, esto era lo que era, se llamaba así, camel case, para que lo tengamos en cuenta también, que era así, empezar con la letra minúscula, si habían más palabras, en vez de poner un guión bajo, un espacio no se puede, acuérdense que yo esto no puedo hacer esto, bien, se puede hacer esto así de guión bajo, a ver, ahí, podría hacer yo esto, pero una convención que se usa es esto de camel case, es que si yo tengo más palabras en mi variable, bueno, empiezo con mayúscula, en minúscula la variable, más hay más palabras, las comienzo con mayúscula. Bien, entonces vamos a poner, por ejemplo, acá, Pedro, por ejemplo. Hasta ahí tenemos variables. ¿Qué más vimos luego? Bueno, estuvimos avanzando un poco. Acuérdense, nosotros tenemos diferentes operadores. Bien, vamos a poner, por ejemplo, acá operadores. Los que eran matemáticos, que eran los que yo les comenté, en donde yo puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones, vamos a ver acá, divisiones, el módulo, que lo vimos en algún momento, que era el resto. Bien, teníamos también operadores lógicos, vamos a ponerle lógicos, en donde que yo hacía, comparaba cosas, si era, se me dejó muy para abajo, si era menor, si era mayor, si era igual, si era diferente. Bien. Entonces, esta es la parte de simbología que utiliza. ¿Qué podemos darnos cuenta también? Bueno, como nosotros le llamamos lenguaje, ahora que ya tenemos más conciencia de todo esto, acuérdense, yo les dije al principio, bueno, es un conjunto de letras, caracteres. Bueno, estos símbolos también corresponden a este lenguaje. ¿Qué es lo que puede variar? Bueno, nosotros estamos viendo el lenguaje de Python. Es decir, todos los caracteres, letras, símbolos, palabras que nos refieren para programar en Python. Puede ser que en otro lenguaje alguno de estos símbolos, cosas difieran. Bien, puede ser que en algún momento veamos en un futuro otros símbolos, cuando veamos, por ejemplo, lenguaje de Java u otras cosas, podemos ver otros símbolos. Bien, recuerden que también podemos acá tener otras cosas en estos operadores lógicos. Nosotros lo usábamos ¿para qué? Para que nos dijeran si era verdadero o falso. ¿En dónde lo utilizábamos eso? Bueno, si recordamos, lo siguiente que vimos es tratar de utilizar un poco todo esto para comparar cosas. ¿En dónde cómo lo hacíamos? Y utilizábamos el if, que era así, bien, que esto eran condiciones, bien. Ustedes si empiezan a buscar en internet, bueno, van a ver si capaz que les sale así, sentencias condicionales les va a salir, por ejemplo, donde yo utilizaba estos operadores lógicos, bien, para comparar dos datos, dos variables, y determinar si eran iguales, si eran diferentes, si eran menores, si eran mayores, y de ahí yo podía encaminar, dependiendo lo que me diera, si era verdadero, se ejecutaba algo, si era falso, se ejecutaba otra cosa, podría poner diferentes caminos a seguir, lo podemos poner así, dentro de mi programa, nosotros podemos definir con ese if caminitos por donde se ejecuta el programa, bien, y con estos if vamos por un lado o vamos por el otro, dependiendo que nos dé. Entonces esto se veía más o menos así. Nosotros teníamos un if, acá adentro nosotros preguntábamos, bien, nosotros podríamos, qué sé yo, preguntar algo así, por ejemplo, vamos a ponerle así. Bien, nosotros podríamos preguntar si dos datos eran diferentes, por ejemplo, y esto nos daba verdadero o falso,
por ejemplo, acá nos daría verdadero, porque Pedro es diferente de Juan, y se ejecutaría este if, iría por este camino, y yo podría poner acá, por ejemplo, un print, que me diga, son diferentes, supongamos. También recordemos, ya que lo estamos viendo ahora mismo, el print era un método, una funcioncita que nos permitía escribir que nos muestre por pantallita, o sea, escribir una frasecita y que nos muestre por pantalla lo que yo pongo. Acuérdense que siempre nos va a mostrar lo que está acá adentro. Nosotros podríamos poner que se muestren variables con una coma acá. Bien, nosotros podríamos así, por ejemplo, mezclar entre un texto y una variable, siempre recordando que se utiliza la coma. Bien. Y también tenemos que recordar una cosita más del if, y es que en Python, por cómo se programa, Python utiliza estos espacios que yo dejo acá, adelante del print, para determinar si algo está dentro de algo, o si algo se ejecuta dependiendo qué es lo que haya antes. Por ejemplo, hay un if, yo dejo un espacio acá abajo, entonces digo que ese print pertenece a este if, está dentro de este if, entonces si es verdadero, se va a ejecutar. Otros lenguajes, por ejemplo, utilizan llavecitas. Otros lenguajes, para en vez de poner un espacio, supongamos, yo les muestro, utilizarían llavecitas para determinar estas cosas. Bien, estos espacios, por ejemplo, que yo pongo acá, un espacio, bueno, en otro tipo de lenguajes utilizaría, por ejemplo, unas llavecitas. Para empezar, vamos a ver si encuentro las llavecitas. Llavecita. Ahí está la llavecita. Por ejemplo, la llavecita para decirle estas cositas. Bien, entonces, por ejemplo, otros van a ver en el futuro, otros lenguajes utilizan en vez de un espacio llaves, por ejemplo, para decir qué es lo que contiene el if o demás. En Python utilizamos espacios. ¿Qué es a lo que venimos a ver ya que estamos así? Bueno, que no siempre vamos a utilizar espacios en todos los otros lenguajes de programación. Bien. ¿Qué es lo que se usa? Bueno, ¿por qué Python eligió, ya que estamos acá, por qué Python eligió utilizar estos espacios que yo le dije que se llamaba indentación? La vamos a poner acá abajito. Vamos a poner así, indentación, que eran estos espacios. Bueno, porque en un momento se hacían todos los códigos en la misma línea. ¿Qué pasaba? No se entendía bien cuando empezaba, cuando terminaban las cosas. A alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y si dejamos un espacio para saber que el programador se dé cuenta o cuando están viendo el código, saber qué está dentro de qué, organizar el código? Entonces, bueno, fue avanzando. Python dijo, cuando se creó Python, bueno, yo esto lo voy a poner predeterminado, que los espacios sean obligatorios, no sean opcionales. Entonces, así estamos programando. Para futuro, ¿qué nos van a beneficiar? Bueno, cuando veamos otros lenguajes, vayan viendo ustedes otros lenguajes, les va a beneficiar a organizar sus códigos. Bien, una vez que nosotros, por eso bueno Python, para también adoptar buenos modales, lo que se dice, bien, buenos modales a la hora de programar. Entonces, dejar estos espacios organiza mucho el código. Bien. Entonces tenemos esto, bien, nosotros hemos dejado nuestro espacio, nuestro if. Teníamos que acordarnos también que teníamos la contraparte, el else, que era el si no. Bien, si yo en el if yo pregunto sí, en el else yo pregunto si no. Entonces, cuando se ejecutaba el else, se ejecutaba cuando esto era falso. Bien, si supongamos, acá diría, Pedro es diferente de Pedro, y no, bueno, se ejecutaría acá el print, acá el else, y me diría, por ejemplo, son iguales. Bien, entonces tenemos estas cositas, tenemos if, tenemos else. Nosotros con esto podemos ir haciendo, si recuerdan, por así decirlo, optar caminitos, dependiendo qué datos tengo, es que quiero que se muestre o que quiero que se ejecute el programa. Podemos utilizar estos if
para verificar cosas. Si por ejemplo, si un usuario es igual a un usuario, una contraseña es igual, algún dato que nos dio es igual, bien. Entonces tenemos muchas cosas para poder hacer con estos if. Estos if son fundamentales en toda programación, bien. Ahora que están viendo Python, vamos a utilizar muchos if. Cuando estén viendo Java, van a utilizar muchos if. Cuando estén viendo programación web, van a utilizar muchos if. Y siempre es lo mismo. O sea, la lógica de cómo se usa es lo mismo. Yo estoy preguntando si algo es igual a algo, algo es diferente. Si es verdadero, se ejecuta. Y si no, se ejecuta el else. Bien. Esa lógica no cambia nunca. Es siempre la misma. Nosotros acá tenemos en Python, esto, por ejemplo, específico, una cosita específica de Python, el if. En otros lenguajes se llama diferente, por ejemplo, se llama else if, ¿bien? Y así. Nosotros en el if podíamos decir otras cositas, ¿bien? Podíamos darle otras opciones más. Si no sucedía el if, bueno, puede, por ejemplo, decir que Pedro, qué sé yo, es diferente a Juan. Y ahí sí tendríamos que son diferentes, es otra opción que tenemos. Por ejemplo. Bien, entonces con nosotros teníamos el if para darle, por así decirlo, múltiples opciones a la hora de preguntar. Si no es uno, bueno, puede ser otro. Y si no, ya se ejecuta el else. Cuando ya no tenemos ninguna de las oportunidades que le dimos, bueno, se ejecuta el else. Nosotros siempre vamos a trabajar con if, con else, con el if, para ir tomando caminitos, por así decirlo, en nuestro programa. Es decir, o nos vamos por un camino, si está correcta la información, por ejemplo. Si no está correcta la información, bueno, nos vamos por otro camino y le podemos decir, no está correcta la información y no hago nada, bien. Entonces siempre vamos a ir trabajando con estos if y con estos else, bien. ¿Qué más podíamos hacer con todas estas cosas? Bueno, tenemos que recordar nosotros también. Vamos a venir un poquito para acá abajo. Nosotros podíamos tener if dentro de if y así sucesivamente. Todos los que yo quisiera. Esto se llamaba, vamos a ponerle acá abajito, anidados. Bien. Cuando yo decía que algo está anidado, es que algo está dentro de algo. Por ejemplo, un if dentro de un if. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que se tiene que dar una condición para luego ejecutarse otra cosa, bien, otro if, por ejemplo, y a eso le llamábamos anidados, que están anidados. Entonces podríamos decir, por ejemplo, if anidados. ¿Cómo se veía esto? Bueno, yo tenía acá, yo podía hacer juego de tener un if, bien. Vamos a poner, por ejemplo, acá nombre igual a, por ejemplo, vamos a poner a Juan, qué sé yo. Dentro de este if, yo podía tener otro if más, por ejemplo, vamos a preguntar, edad igual a 23, por ejemplo. Entonces nosotros íbamos jugando un poco con estos espacios, esta indentación para decirle que estaba dentro de cada cosa, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo podría tener acá otro if más, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ponerle, por ejemplo, provincia, Mendoza. Entonces yo podía tener todos los if que yo quiera. ¿A qué parece esto? Bueno, a poner múltiples condiciones, es decir, verifico si el nombre es Juan, verifico si la edad es 23, verifico si vive en la provincia de Mendoza, y recién ahí yo, por ejemplo, podría trabajar acá, poner mi código y trabajar con este señor. Por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a poner lo que hemos utilizado, nombre, edad, provincia. ¿Qué me va a indicar todo esto? Bueno, acuérdense los espacios. Por ejemplo, acá tenemos 1 en el de edad. Acá en provincia
tenemos acá adelante 1, 2 espacios, bien. Entonces así podríamos ir poniendo if dentro de if dentro de if, irlos anidando, bien, así se dice. Tenemos que recordar también que donde pongamos los else, depende de donde pongamos los else, es a qué if se voy a referir. Por ejemplo, si yo pongo un else acá, este else se va a referir a este de provincia. Bien, si yo ponía un else acá a esta altura, tiene un espacio acá adelante, se refiere al de edad que tiene un espacio. Si yo lo ponía acá adelante, se refería al de nombre. Bien, entonces tenemos que tener cuidado, obviamente, con estos espacios, cómo lo estamos utilizando. Yo por lo general siempre recomiendo que utilicen la tecla Tab del teclado, es decir, yo me vengo acá, si aprieto la tecla Tab, que es la que está a la izquierda de la Q, me pone un espacio automáticamente. Bien, siempre les recomiendo que utilicen eso. Si utilizo yo el espacio, si yo hiciera esto así, un espacio, yo tengo que tener mucho cuidado que todo lo que esté ahí adentro tenga un espacio, justamente porque después si pongo algo más acá debajo, por ejemplo, un print acá, me va a dar error, bien, porque no están a la misma altura, entonces tengo que tener cuidado. Entonces lo mejor es siempre utilizar la teclita esta tab, que me da un espacio predeterminado, bien. Con eso hay que tener mucho cuidado con Python. Eso es uno de los principales errores que pueden llegar a suceder en Python, bien. Si nos dice, por ejemplo, acá yo hago así y me va a salir un error y me dice indented block. Bueno, yo ya sé qué son los espacios y que tengo que poner, tratar de ver cómo acomodar las cosas para que funcione bien. Que además hemos visto, además de todo, bueno, también antes de esto, lo vamos a mencionar, yo podía ingresar datos, bien, podía decirle al usuario, ingréseme el nombre, ingréseme la edad, ingréseme la provincia. Eso lo hacíamos con los input, ¿bien? Si recuerdan, yo podía poner una variable, poner input, dentro de paréntesis, lo que yo le quiero mostrar al usuario, ingrese nombre. Entonces acá se iba a quedar esperando el programa que ingrese algo el usuario y toque Enter, ¿bien? Lo mismo vamos a hacer con la edad, por ejemplo. Acá en la edad tenemos que acordarnos, acá arriba las variables, que la edad es tipo número y es int. Entonces vamos a poner acá, int, input, ingrese edad. Y vamos a poner una más, así terminamos este pequeño codito. Vamos a hacerlo así, provincia. Y vamos a poner igual, input, ingrese provincia. Bien, entonces teníamos estos inputs en donde yo, si los ejecutaba, me iba a salir ingrese nombre, se queda esperando ahí. Hasta que ingrese algo el usuario y toque Enter, se va a quedar ahí el programa. Si yo no ingrese nada, bueno, se me queda ahí ingresando nombre hasta que ingrese algo. Entonces estos inputs trabajan esperando que toque algo en el teclado del usuario. Bien. Una vez que yo ya ingresé, toque Enter, bueno, sigue hacia abajo el programa. Me pide edad, me pide provincia, y empieza a preguntar si el nombre es Juan, si la edad es 23, si la provincia es Mendoza. Bien, y se va ejecutando todo esto. También podemos ver, obviamente, que acá podríamos ir completando con print en los casos equivocados. Por ejemplo, vamos a ponerle acá, no es de Mendoza. Podríamos ponerle en este else de acá abajo, que se refiere a la edad, por ejemplo. La edad no es 23. Y acá le vamos a poner print. El nombre no es Juan.
Entonces vean que nosotros podríamos ir tomando caminitos. Bien, si el nombre es Juan, bueno, sigue por la edad. Si la edad es 23, bueno, sigue por la provincia. Si la edad no es 23, me muestra la edad no es 23. Entonces va tomando caminitos el programa por donde seguir. Bien, estos se refieren a los if. Son condiciones que yo voy poniendo, voy evaluando y va tomando caminitos el programa. Bien, dependiendo en dónde, si es verdadero, si es falso, es por dónde va a ir el programa. Otra cosa a tener en cuenta. Bueno, para tener en cuenta, los programas siempre empiezan desde arriba, de la línea de arriba, y van hacia abajo. Es decir, el orden de cómo se ejecuta es acá en edad, en provincia, los if, y siempre se va ejecutando hacia abajo. Por ejemplo, acá, una vez que terminó de ejecutar todo este codito, bueno, seguiría por acá, en esta línea de acá, bien, sin ningún espacio, porque no está dentro de ningún if. Entonces el programa seguiría, bien. Siempre va de arriba hasta la última línea. Cuando llego a la última línea, bueno, se termina el programa y se cerraría, bien. Esto es con respecto a los if. Nosotros íbamos evaluando condiciones, bien, íbamos viendo si era verdadero, si era falso, íbamos tomando caminitos y íbamos recorriendo nuestro programa. Bien, si hay alguna duda, si hay algo que quieran preguntar, pregunten. Estamos a la hora, ahora que estamos haciendo bien el repaso de todo, todas las cosas que tengamos pendientes, las vamos viendo. Bien. Entonces esto es con respecto a los if. Bien. Nosotros tenemos condiciones. Pero estas condiciones también las podíamos trabajar con otras cosas. Bien. También podemos trabajar estas condiciones con los bucles. Bien. Los bucles, recuerden que por así decirlo, se utilizaban para repetir códigos. Es decir, nosotros evaluábamos una condición y repetíamos un código. Podía ser infinito, podía darle un número determinado de veces que quiero que se repita ese código. Bien, y eso se va haciendo con diferentes tipos de bucles. Bien, nosotros vimos que existen tipos de bucles, while, for. Este while y este for son los que existen en Python. En otros lenguajes existe uno más que se llama do while, muy parecido al while. Bien, entonces nosotros tenemos acá para Python, nosotros tenemos especialmente while y for. Bien, son los dos especiales que tenemos para Python. Bien. Entonces, ¿qué podíamos hacer con estos bucles? Bueno, yo podía repetir estas instrucciones. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, nosotros podíamos tratar de usar un while acá, por ejemplo, y poner, supongamos, una variable mayor a 0, supongamos, y podemos, por ejemplo, imprimir esa variable. Bueno, yo podría pasar que acá yo tengo mi número, podía pasar que se nos hiciera infinito el bucle. ¿Qué es lo que quiere decir infinito? Bueno, que la condición es siempre verdadera. Como en este caso, el número es 10, es mayor a 0, me imprime 10, imprime 10, imprime 10. ¿Por qué? Y bueno, porque siempre el número es 10. Yo no lo cambio. Bien. Entonces yo podía ver una forma de tratar de que no se hicieran estos bucles infinitos. Bien. Tenemos que recordar que hay veces que queremos un bucle infinito, por ejemplo, ¿para qué? Para hacer que un programa se ejecute infinitamente, es decir, que siempre se vaya ejecutando un programa, pero por lo general es porque algún error cometí yo en el programa. ¿Y a qué se refería? Bueno, porque es muy común utilizar lo que se llamaban contadores. Bien, estos contadores, vamos a ponerle acá contadores. Estos contadores son, por ejemplo, para ir contando cuántas veces hago la repetición y yo tratar de terminar así el bucle. Nosotros podíamos ir
de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, 4, así, de 2 en 2, de 3 en 3, al revés, bien, de por ejemplo 5, 4, 3, 2, bien, yo puedo ir hacia adelante, puedo ir hacia atrás, pero siempre nuestro objetivo generalmente es tratar de terminar este bucle y que se nos ejecute infinitamente, bien. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para el bucle que tenemos acá viendo? De ejemplo. Bueno, en este caso lo que podemos ver es que yo empiezo desde 10 y la condición dice mayor a 0. Bueno, ahora, ya que estamos un poquito más canchero, si alguien se da cuenta, yo podría ir al revés para terminar este bucle. Entonces, si yo pusiera acá, por ejemplo, número igual a número menos 1, va a llegar en un momento en que este bucle se termine. ¿Por qué? Y bueno, yo empiezo en 10, 10 es mayor que 0, sí, bueno, se ejecuta este print, se ejecuta lo que está acá adentro, yo le resto 1, me va a quedar 9, se va ejecutando de vuelta, pregunta de vuelta, 9 es mayor a 0, y va a llegar en algún punto en que llegue a 0, y me va a decir, 0 es mayor a 0, no, bueno, se terminó el bucle. Los bucles, estas repeticiones se terminan cuando la condición es falsa. ¿Y qué pasaría? Bueno, por ejemplo, seguiría el programa acá, que estaría afuera del bucle, y lo que sigue, abajo, y se terminaría. Bien, nosotros podemos hacer bucles para arriba, bucles para abajo, y para tratar de terminar estos bucles siempre se utilizan contadores. Bien, siempre vamos a utilizar contadores. Esta es una forma de hacer el contador. Otra forma que existe, por lo menos en Python, es ponerlo así. En un futuro ya van a ver, y esto se los voy comentando ya que van viendo. Por ejemplo, en otros lenguajes se pone así, por ejemplo. Hay diferentes, por eso yo les voy diciendo que dependiendo del lenguaje, las cosas que vayan viendo, es qué simbología van a usar, qué formas van a utilizar. Bien, siempre para cada uno de sus lenguajes tienen una forma de hacer las cosas, pero la lógica de cómo hacerla es siempre la misma. Bien, siempre el contador es que se va a ir restando, se va a ir sumando para terminar el bucle. Bien, nosotros también habíamos visto que, por ejemplo, teníamos algo parecido a los contadores, pero se llamaban acumuladores. No hay muchas cosas que cambian en los demás lenguajes. Lo que cambia, por ejemplo, es la forma de hacerlo. La lógica es siempre lo mismo, pero capaz que, por ejemplo, yo les digo que acá se ponen 2 puntos, acá, por ejemplo, en el lenguaje se ponen 2 puntos, en otros lenguajes se pone, por ejemplo, una llavecita, ¿bien? Va cambiando esas cosas, nada más de cómo se maneja el lenguaje, por así decirlo, las palabras que se usan, lo demás. Pero la lógica es siempre la misma. Y hay muchas cosas que se tratan de mantener, obviamente, para que no cambie mucho la forma de hacer, ¿bien? Pero siempre más o menos se trata de mantener las lógicas, ¿bien? Nosotros teníamos también estos acumuladores, bueno, por ejemplo, acumulador, que generalmente siempre empezaban en 0, ¿bien? Y yo, por ejemplo, iba pudiendo acumular y se veían de la siguiente forma. Y usaba mi acumulador, acumulador, más, por ejemplo, número. Bien, entonces esto, como me daba cuenta yo, por ejemplo, que es un acumulador de un contador. Bueno, yo voy a ir viendo que el contador empieza en un número y siempre o se va restando o va sumando un número fijo. De 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de menos 1, menos 2, bien. En cambio, el acumulador generalmente va variando, bien. Por ejemplo, acá, primero le sumo 10, después le sumo 9, después le sumo 8, bien. Va cambiando el valor, acá, por ejemplo, que yo voy acumulando, bien. No es, por ejemplo, resto de 1 en 1, sino acá va a ir de 10, 9, 8, va a ir cambiando esa variable. Por lo general, siempre el acumulador empieza en 0. Siempre empieza en 0 y el contador no siempre empieza en 0.
dependiendo de qué es lo que voy a trabajar, cómo lo voy a trabajar, es donde yo empiezo el contador. Bien, un término que lo van a escuchar mucho es inicializar el contador, que es decir, hacer esto, declarar el contador al principio. Cuando yo digo, por ejemplo, número igual a 10, yo estoy inicializando el contador, es decir, empieza en 10. Bien, esa sería la lógica. Esto es un poco para el while. Bien, nosotros teníamos otro bucle más, bien, que era el for. ¿Qué tenía el for? Bueno, el for, yo se utilizaba así, for, por ejemplo, y utilizaba una variable, un range 10. ¿Para qué generalmente se utiliza el for cuando yo voy poniendo un rango? Bueno, se utiliza siempre para empezar desde un lado y terminar en un lado. Siempre cuando yo trato de hacer número de repeticiones, bien, en un bucle, el for siempre va a empezar en un número y va a terminar en uno. Desde donde empieza hasta donde llega. Por ejemplo, teníamos este acá, este ejemplo de acá, vamos a poner acá, por ejemplo, prita, en donde yo decía, si yo no le ponía datos y lo dejaba así, dentro de los paréntesis dejaba un solo, bueno, empieza desde 0 y llega a un número antes del que yo pongo, es decir, que llega hasta 9. Yo podía poner, por ejemplo, 2 datos dentro de los paréntesis e indicarle de dónde quiero que empiece, por ejemplo, vamos a poner así, por ejemplo, y hasta dónde quiero que llegue, vamos a poner 21 si llega hasta 20, bien. Tenía estos dos cosos, estas dos formas del for, bien, una, ponerle un solo dato, dos datos. Acá siempre lo que iba pasando se iba sumando de uno en uno, bien. Nosotros podíamos poner, por ejemplo, 3 datos acá dentro de los paréntesis y lo vamos a hacer al revés, por ejemplo, que empiece desde 25, llegue hasta 1 y vaya de menos 1 en menos 1. Entonces yo con un tercer dato podía decirle de cuánto en cuánto quiero que vaya. De menos 1 en menos 1, por ejemplo acá, o de 2 en 2, de 3 en 3. Bien, entonces tenía estas tres formas de utilizar los for. Bien, estos for específicamente son para repetir instrucciones. Bien, es decir, me voy a ir moviendo desde un inicio hasta un final y voy repitiendo la instrucción que está dentro. Bien, ¿qué teníamos ahora que vamos viendo esto? Por ejemplo, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora y cuidados a la hora de programar? Bueno, siempre utilizar el mismo y tal cual, idéntico, nombre a las variables que estamos declarando. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, yo si tuviera acá este for y acá pusiera, por ejemplo, vamos a ponerle algo raro, así, 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 bien, supongamos así, algo raro, bueno, yo tendría que usar exactamente lo mismo en este print, por ejemplo, que yo quiero acceder a esa variable. Entonces yo tendría que poner, por ejemplo, A, S, D, y así, bien. Tiene que ser exactamente el mismo nombre. Esto para todo, bien. Mucho cuidado con las minúsculas, con las mayúsculas, porque Python reconoce minúsculas y mayúsculas. Y una mayúscula, por ejemplo, acá, vamos a ponerle, por ejemplo, acá está S al final, así en mayúscula acá, bien acá. Esa mayúscula al final, bueno, ya se refiere a otra variable totalmente distinta. Entonces hay que tener cuidado de cómo utilizamos las variables, ¿bien? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta principalmente. Mucho cuidado de cómo utilizo los bucles, que no se me haga un bucle infinito, de dónde hasta dónde estoy yendo, tener en cuenta estos rangos, ¿bien? Recuerden en el for que llega hasta uno antes. Por ejemplo, si voy acá en el tercero, voy al revés, empiezo en 25 y el donde empieza siempre empieza en el número exacto. Pero hasta donde llega a un número antes o un número después. Como acá voy al revés, voy de menos 1 en menos 1, bueno, acá no llegaría hasta 0, llegaría hasta 1. Bien, tenemos que tener en cuenta esas cosas. Bien,
Eso con respecto a los bucles. Bien, nosotros siempre vamos evaluando condiciones. Por ejemplo, en el for puede ser que no nos demos cuenta que está evaluando, porque por detrás siempre está evaluando una condición el for. ¿Qué es lo que hace? Bueno, para que tengamos en cuenta un poco, siempre va evaluando, supongamos acá, el tercer for, vamos a bajar un poquito si se ve mejor, acá este tercer for, siempre va evaluando. ¿Qué va evaluando? Por ejemplo, acá, bueno, empieza en 25. 25 es mayor a 0. Sí, y así con todos. Cuando vaya bajando, 24 es mayor a 0. Siempre todas estas cosas, todos estos bucles, van evaluando condiciones internamente. Bien. Capaz que yo en el while lo veo más fácil porque nosotros tenemos que poner la condición. Pero en el for a veces puede pasar que no nos demos en claro que también por detrás está evaluando una condición al fin y al cabo. Bien. Para hacer estas repeticiones siempre vamos evaluando condiciones. Bien. Estas dos formas específicamente eran para hacer número de repeticiones. Bien. Por ejemplo, yo les puse como anexo un dato interesante que también el for tiene otra, por así decirlo, práctica, uso práctico que tiene, que no es para trabajar con números, porque si nos damos cuenta, cuando estamos tratando de hacer número de repeticiones, siempre usamos una variable numérica, ¿bien? Que tenga un 0, que vaya en 1, 2, 3. Nosotros no podíamos poner variables de textos, porque si yo pongo Pedro, bueno, ¿cómo va evaluando Pedro? Pedro 1, Pedro 2, no se puede evaluar muy bien, ¿bien? Entonces el for también tenía otras cosas que, por ejemplo, yo podía decir, así, yo tener un nombre, vamos a elegir acá Pedro. Otro uso que tenía el for interesante es que yo pude ir moviéndome letra por letra. Bien, entonces yo si ponía acá que me muestre esta variable que está recorriendo nombre, bueno, me iba a mostrar letra por letra. Me iba a mostrar primero la P, después la E, después la D, la R y la O. Bien, esto es otra forma que tiene otro uso del for. Bien, esto ya lo vamos a ver más adelante porque lo vamos a utilizar también, por ejemplo, para, por ejemplo, ver si los nombres están correctos, si hay un símbolo. Alguna cosa donde se usa esto es, por ejemplo, para saber si es un email. ¿Cómo sabemos si es un email? Bueno, si hay una arroba, si esto fuera, por ejemplo, Pedro arroba, vamos a ponerle así, hotmail.com, bueno, sería un email. Entonces podríamos darnos cuenta de si variables son emails, si son números, si son letras, bien. En un futuro ya lo vamos a ver, pero también tenemos ese uso para el for, bien. ¿Cómo vamos hasta acá con el repaso? ¿Hay algo que les quede por ahí medio descolgado? A ver, ¿qué dice Iván? Hay una relación con los colores de ciertos textos. Ejemplo, amarillo, el for, violeta. Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene? Esto es como Python te muestra las cosas. Es más que nada para que te des cuenta. A ver, díganme, por ejemplo, si se ve esta pantallita de settings que dice, ¿se ve esa ventanita? Para que ustedes la vean. Sí, perfecto. Sí, sí se ve. Bien, por ejemplo, eso de que sale amarillo en verde es la configuración que tiene el programa para mostrarnos qué es cada cosa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vean acá. Si ven acá, ustedes tienen para cambiarle o personalizar el editor. Entonces yo podría, por ejemplo, decir que los comentarios sean, por ejemplo, ahora lo vamos a poner en este color, qué sé yo. Ahí. Vamos a ponerle así, por ejemplo. ¿Ven? Entonces saldrían los comentarios como otro color. Son personalizaciones que tiene, por ejemplo, este editor para mostrarnos qué es cada cosa. Bien. Y entonces ahora los comentarios, si yo pongo OK, van a ver acá que, por ejemplo, ahora en las comillas
Lo que está en comillas me sale en amarillo. No lo vamos a ver mucho, lo vamos a volver a verde para que se vea mejor. Vamos a ponerle verde. Ok. Entonces esto es cosa del editor. Ya que estamos acá, vale cierta aclaración. Esto donde yo uso, esto de Python, ¿bien? Es un editor que viene instalado con Python, que se llama idle, ¿bien? Pero existen otros tipos más de cosas. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, existen otros tipos también de editores, que se llaman compiladores, intérpretes, los van a ver, que también se pueden utilizar, ¿bien? Por ejemplo, yo les puedo mostrar en algún momento, a ver si puedo, y si se ve. A ver, les voy a mostrar a ver, compartir. Por ejemplo, este editor se llama Sublime. Bien, también es otro editor conocido que se utiliza también para programar. Bien, cada uno de estos editores tiene sus cosas. Por ejemplo, este en específico hay que configurarlo para utilizarlo con Python. Bien, pero sepan que también hay otros programas para utilizar Python. Bien, existe, ya que estamos acá lo escribimos. Tenemos Sublime, tenemos PyCharm, entre los más conocidos. Existe otro que si ustedes van a ver, que es el de Visual. Bien, tienen también un editor que es de Visual. Todo dependiendo también un poco los gustos de cada uno. Y esto ya depende cómo ustedes vayan bien. Los pueden ver, pueden buscar intérpretes, compiladores, o pueden buscar directamente, creo que en Google, programas para programar en Python y les va a salir diferentes tipos de programas. ¿A qué va uno? Bueno, a los que se acomoden, a los que les guste, a cómo se van viendo. Yo por lo menos, para esto que estamos viendo de Python, como es bastante sencillo, el que estamos viendo este de acá, el que viene instalado por Python, nos viene bien, porque, bueno, no se requiere tanta cosa y viene instalado. Pero se pueden instalar otros programitas. Hay otros programitas que también, obviamente, por ejemplo, tienen autocompletado, es decir, yo ingreso a la palabra for y me completa todo el for. Bien, y es un poco acá que les gusta usar. Bien, es un poco de que prueben qué programitas les gusta usar, cuál se sienten más cómodos. Sí, sí. Esto es porque al final y al cabo siempre depende de que les guste. Bien, este es bien sencillo, es una hoja en blanco. Sepan ustedes que también, por ejemplo, yo podría abrir el blog de notas, acá, miren, le voy a abrir el blog de notas. Y yo hasta en el blog de notas podría, por ejemplo, hacer mi programa en Python. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo? Vamos a poner así. Print. Clase 29 del 06 del 2020. Bien. Si yo esto lo guardara, por ejemplo, lo vamos a guardar en el escritorio y le vamos a poner, por ejemplo, prueba.py. Este .py es lo que ustedes ven como la extensión de Python, por ejemplo. Entonces, si yo esto lo guardara, lo van a ver y le vamos a poner acá para que se nos vea un input. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, por ejemplo acá, este programa se abriría en la pantalla negra o desde la consola de comandos. Y lo bueno que tienen otros programas, no hay un programa que te los corrija. Todos los programas siempre te muestran dónde está el error. Bien. Hay otros programas que te muestran dónde está el error específicamente. Bien. Nunca hay programas que te los autocorrija generalmente. Bien. ¿Por qué? Y bueno, porque puede pasar que no sea lo que quieres hacer o que realmente no sea un error. Entonces, generalmente eso de autocorrección no existe. Lo que existe, por ejemplo, es programas que te digan, vamos a guardar esto un segundito, guardar. Programas que te muestren los errores más fácil. A ver, le voy a Ven, entonces ahí estaría mi programita hecho en un blog de notas. Bien. Entonces, sepan que esto se puede hacer en cualquier lado. Bien. Por ejemplo, hasta en el blog de notas puedo guardarlo yo con la extensión .py y funcionaría perfecto. Bien. Entonces, estos programas generalmente lo que te dan
es con un poco de personalización, algo más amigable, ¿bien? Por ejemplo, acá te muestran colorcitos las cosas, ¿bien? Hay otros programas, como yo les digo, que te autocompletando el código. En general, ¿qué tiene? Bueno, para empezar siempre esto es lo mejor. ¿Por qué? Y bueno, porque es bueno yo tener, saber y tener en cuenta cómo se hacen todos los códigos. Siempre es bueno, sí, empezar y ver cómo funcionan los for, cómo hacer un código, cómo que quede bien. Y bueno, ya si en un futuro ya puedo elegir algo más de que me vaya completando, se me vaya facilitando la vida, bien y demás. Pero al principio siempre a mí me gusta que aprendan bien y hacer todos los códigos a manito, bien. Porque así se aprende, bien. Esa es la idea de todo esto. Después pueden ir probando, pueden irse bajando programitas y viendo cómo se utilizan, bien, si les gusta, bien. PyCharm es uno bueno, es un buen programa también. El de Visual también es muy bueno, es un poco pesado, eso también tienen que ver otra cosa. Hay programas que son más pesados, que requieren una mejor computadora. Por ejemplo, para que tengan en cuenta, este Visual, uno puede hacer en ese programa de Visual, puede hacer un montonazo de lenguajes, es decir, puede programar en un montonazo de otros lenguajes, pero a medida que voy agregando más lenguajes y pesa. Para que tengan en cuenta, yo una vez lo descargué teniendo varios lenguajes y pesaba como 50 gigas. Descargar 50 gigas. Para el que tiene una conexión de 100 megas, bueno, fácil. Para el que tiene una conexión de 1 mega, y bueno, va a ser más fácil descargarse Python y trabajar en esto, o Sublime. Entonces, dependiendo un poco cada uno, ¿bien? De cada uno la situación, lo que quiera es cómo trabaja, ¿bien? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, por ejemplo, esto es más o menos lo que hemos visto, por ejemplo, en tema por tema, ¿bien? Variables, los if, los bucles, ¿bien? Pero no es que yo en un código solo voy a utilizar if, solo voy a utilizar bucles, solo voy a utilizar variables. No, siempre en todo, cuando se vamos haciendo un programa, se mezcla todo. Bien, siempre vamos a utilizar variables, siempre vamos a utilizar if, siempre vamos a utilizar bucles. Es decir, siempre lo que vayamos viendo, lo vamos a ir utilizando. Y a medida que vayamos viendo más temas, y van a ir viendo que vamos a tener que usar todos los temitas que vamos viendo. Bien. Esto ha sido un poco de repaso. Lo vamos a guardar, le vamos a poner, por ejemplo, repaso para tenerlo. Y eso ha sido un poco lo que hemos visto hasta ahora. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a hacer un pequeño codito, un pequeño programita. Ahora vamos a venir acá a esta pantalla en blanco. Bien. Sí, obviamente lo vamos a subir al Classroom, el repaso y esto. Y acá vamos a ir mezclando todo lo que hemos visto. Bien, vamos a hacer un programita completo mezclando todo lo que hemos visto. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, yo les voy a ir mostrando, por ejemplo, algo como yo haría. Yo estoy en 0 acá. Bien, yo voy a empezar mi programita, por ejemplo, con todo lo que hemos visto. Entonces, yo generalmente, ¿qué hago? Bueno, yo personalmente, yo pongo acá un comentario. Lo vamos a cambiar, lo vamos a poner un poquito más oscuro, que se ve muy clarito esto. Lo vamos a poner un poquito más así. A ver ahí me gustó un poquito más. Y siempre, generalmente cuando inicio, pongo un comentario de qué es. Por ejemplo, acá vamos a poner sistema de venta artículo. Bueno, vamos a vender un artículo. Entonces eso es lo que yo quiero hacer. Eso es como yo les voy a mostrar cómo yo haría un programa desde 0. Entonces, ¿qué hago? Bueno, elijo lo que voy a hacer. Voy a hacer un sistema de venta de artículos. Analizo un poco qué voy a requerir. Y voy a requerir algo que vender. Y luego venderlo. Bien, por ejemplo. Entonces yo tendría que tener, supongamos que quiero tener un menú. Bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar, por ejemplo, utilizando primero un bucle infinito, como yo les mostré. Pero en vez de decir no, va a decir, por ejemplo, ahora falso, para utilizar
otro tipo de variable. Entonces vamos a venir acá y vean qué pasa. Si yo hiciera esto, fin, igual, falsa, sería verdadero. ¿Por qué? Porque el fin es igual a falso. Es decir, que yo no quiero finalizar. Entonces esto, por ejemplo, es otra forma de hacer un bucle infinito. Bien. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, poner acá true. Bien. Esto también funciona así, funcionaría como un bucle infinito. ¿Por qué? Y bueno, porque se acuerdan que a mí me daría verdadero o falso. Yo ya le estoy diciendo que es verdadero. Entonces esto sería un bucle infinito. Por ejemplo, lo vamos a dejar de la otra manera. Así. Vamos a ponerle acá false. Supongamos, fin igual false, para que lo vean. Bien, ahí tengo mi bucle infinito. Vamos a hacer un pequeño, ahora, menucito. Menú. Vamos a poner acá algunas opciones. ¿Qué necesitaría yo? Bueno, tener un artículo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, acá ingreso de artículo. Acá abajo vamos a poner otra opción 2, que va a ser 2. Vender artículo. Voy a poner una opción 3 para salir de mi programa, por ejemplo. Salir. Bien. Pequeño menucito que tengo donde yo voy a ingresar al artículo, donde yo voy a vender el artículo y uno salir. ¿Qué es lo que necesitamos para utilizar? Y bueno, necesitamos nuestro gran amigo, los condicionales, para ir viendo qué es lo que yo quiero hacer. Ahora, yo utilizo estos condicionales. ¿Qué quiero preguntar? Bueno, si ingresó 1, si ingresó 2, si ingresó 3. ¿Cómo lo hacía? Por ejemplo, vamos a poner opción igual input, que me ingrese el usuario que quiere hacer, por ejemplo. Entonces ahí yo podría preguntar un if, de si la opción es 1, vamos a poner un else if, un elif acá. Si la opción es 2, si la opción es 3, para que se vea. Y voy a poner un else, que acá en este else, bueno, serían todas las opciones. ¿Por qué? Y bueno, si apretara 0, si apretara 4, si apretara 10. Bueno, esas opciones no están en mi menú. Entonces acá yo podría, por ejemplo, poner un print en opción incorrecta. Supongamos. Que serían todas las demás opciones que no son 1, no son 2, ni son 3. Entonces, ¿qué tendría que hacer en la opción 1? Bien, vamos evaluando. Vamos a ir opción por opción. Ingrese un artículo. Bueno, supongamos que yo quiero ingresar un nombre del artículo, que será un input. Tendría que ingresar yo, por ejemplo, supongamos un precio, que sería un float, bien. Ahora sería un número con coma ese precio. Vamos a ponerle precio. Y supongamos que yo quisiera poner cuánto tengo de ese producto. Bien, ¿a qué me refiero? Bueno, yo tengo 10 bolsas de azúcar, una bolsa de azúcar. ¿Cuánto tengo para vender? Que es el stock. Bien, entonces vamos a ponerle stock. Entonces vamos a poner acá un stock, que es un número y es una cantidad, porque yo no puedo tener 2,5, dependiendo qué. Si yo tuviera en kilos, bueno, sería 2,5 kilos, dependiendo también lo que van a usar. Vamos a usar para que sean cantidades fijas, 100, 200, 1, 2, 10, ¿bien? Entonces vamos a usar un acá y le vamos a poner, por ejemplo, stock. Bien, vamos a dejarlo ahí para no hacerlo tan largo. Entonces yo ahí ingresaría el nombre de mi producto, el precio del producto, el stock. Yo podría ponerle un título para saber en dónde estoy. Obviamente que un título sería un print nada más. Por ejemplo, vamos a poner ingreso artículo. Bien, y ahí quedaría un poco este programa. Bien. Yo podría ver, obviamente, lo que he ingresado. También, entonces podríamos poner una opción más, por ejemplo. Podemos poner una opción más. Si yo quisiera ver qué he ingresado yo, podría poner una opción 2, 4, que me muestre el artículo. Por ejemplo, acá lo vamos a poner nada más que nos muestre qué ha ingresado. Vamos a poner acá que me muestre el nombre. Vamos a poner que me muestre el precio.
y que me muestre el stock. Ustedes lo pueden ir personalizando del programa todo lo que quieran. Ponerle en el print el texto que ustedes quieran. Ustedes podrían acá ya ponerle, por ejemplo, así nombre, coma. Acá le podemos poner precio. Acá le pueden ustedes ir personalizando con lo que tenemos, con unos prints, todo lo que ustedes quieran. Vamos a ponerle acá stock, ya que estamos. Hasta ustedes también podrían ponerles algunos separadores. ¿Separadores en qué? Por ejemplo, yo podría poner así un print y que ponga, por ejemplo, así, unas letras así, unos símbolos, algo para que me separe. Esto lo podríamos poner, por ejemplo, ahí. Bien. Entonces, eso es para ingresar el artículo. Supongamos que ingrese el artículo. Bueno, yo necesito vender el artículo. Bueno, vamos a hacer lo mismo para vender el artículo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, acá, vender artículo. Bien. ¿Qué es lo que necesitaría yo? Y bueno, para lo actual, nosotros vamos a pensar en un artículo. Ahora ya cuando terminemos el programa, yo les voy a ir mostrando las pros y más las contras que tienen todos estos programitas y en qué nos vamos a centrar cuando volvamos, ¿bien? Porque ya vamos a ver algunas cosas. Entonces, ¿qué tendría que ingresar? Bueno, tengo uno. ¿Cuánto quiere? Entonces yo tendría que poner acá, por ejemplo, cantidad, para ver la cantidad que yo quiero vender. Vamos a ponerle acá un separador así, ya que estamos. Acá, ¿cuántos quiere vender? Bueno, acá ponemos un input de que me diga cantidad que voy a vender. Bien, vamos a cerrarlo acá. ¿Y qué me podría decir? Bueno, me podría decir el total, es decir, lo que yo tengo acá en el precio, más la cantidad, sería precio por cantidad. Y podría mostrarlo, por ejemplo, print su total, vamos a poner total compra o venta. Y vamos a poner acá el total. Bien. Y ahí tendría un poco lo que vendería. Bien, eso sería para esta parte. Ya tenemos ahí una venta sencilla. Bien, algo muy básico. Entonces tenemos la opción 2, que es vender. Y tenemos ingresar artículo. Tendríamos la opción 3 de salir. Que si recuerdan, dos formas de terminar un bucle. Bien, tenemos dos formas de terminar un bucle. Primera forma, bueno, yo cambiándole a lo que estoy preguntando en el while, cambiándole el valor. Bien, entonces yo diría acá, while true. Entonces el fin termina y cuando vuelva al bucle va a terminar. Otra opción, en vez de cambiarle, yo le podía poner break. Bien, ese break lo que me hacía es interrumpe, para el bucle y termina. Y sigue con lo que siga después del bucle. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, como un comentario, así sepan que se puede cambiar de las dos formas. Entonces ahí ya tendría mi opción salir. ¿Dónde terminaría el bucle? Bueno, terminaría acá abajo, acá al principio, y podría poner un input de fin del programa. Bien, ahí más o menos tendría mi programita hecho. Más o menos, y ahí tenemos varias cosas. Para que vean cómo yo me voy dando cuenta de si va funcionando bien el programa, si hay cosas que le quiero cambiar como se ven o demás. Bueno, es todo prueba y error. Es decir, ejecuto y pruebo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Bueno, generalmente voy a ir ejecutando, voy viendo si me sale algún error, lo corrijo. Si no me gusta cómo se ve, bueno, vuelvo a corregirlo y lo ejecuto hasta que hasta que se vea como yo quiero. Y así voy trabajando. Esto es en casi todo. Programación es así, prueba y error. Yo voy probando lo que voy haciendo. Si me da error, lo corrijo. Yo ya sé que la próxima vez, bueno, ya no, ese error puede suceder y no lo trato de no cometerlo. ¿Bien? Vamos a ejecutar esto. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a venir acá RAM module, por ejemplo. Vamos a guardarlo. Le vamos a poner una venta, por ejemplo. Vamos a venir acá, a donde se ejecutó, así lo vamos viendo un poco. Y así es como se ve por ahora. ¿Bien? Tengo que ponerle una opción. Bien.
Entonces yo, por ejemplo, pondría la opción 1, me saldría ingreso de artículo. Supongámosle que yo quisiera ponerle acá zapatilla Adidas, supongamos, no sé, zapatilla, no ya, zapatilla, no zapatilla. Supongamos, zapatilla Adidas, bien. Precio, tan cara las zapatillas Adidas hoy en día, le vamos a poner un precio alto porque están caras. 8.500 le vamos a poner. Bien, y stock, y bueno, tengo 100 zapatillas. Bien, supongamos. Entonces yo ya tendría, acá yo tengo, por ejemplo, mis zapatillas Adidas, 8.500 y stock. Bien, acá se vería el menú. Ya vamos a ir viendo cómo se ve todo esto para finalizarlo. Bien, entonces supongamos si yo quisiera vender el artículo, yo pondría, supongamos, quiero vender 2 zapatillas. Bueno, acá tenemos las 2 zapatillas. El total de la venta serían 17.000 pesos. Bien. Y yo tendría mis zapatillas. ¿Qué tendría que hacer yo? Y acá vamos a empezar a ver un poquito los pros y las contras. Bueno, supongamos, para una venta, esto ya lo vamos a ver a futuro, pero para tener en cuenta una venta, bueno, yo vendí 2. Si tenía 100, ahora tendría que tener, por ejemplo, 98. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, vamos a hacer ahora, vamos a completarlo un poquito más a esto. Vamos a poner, por ejemplo, acá la opción 3 va a ser la opción 2, le vamos a poner. Vamos a hacer acá, por ejemplo, opción 2. Vamos a ponerle mostrar artículo. Y esto va a ser la opción 3, el vender. Opción 4, salir. Lo vamos a modificar. Vamos a poner acá 4. Vamos a poner 3. Vamos a agregar acá un elif que diga opción igual a 2. Y acá me va a mostrar estas cositas, por ejemplo. Vamos a poner así, copiar y pegar para hacerlo un poquito rápido. Bien. Entonces, por ejemplo, yo si vendo acá, yo tendría que decir, por ejemplo, que ahora el stock es igual al stock menos la cantidad que vendí, por ejemplo. Para que quede bien. Entonces vamos a ver una cosa. Acá ya podemos ver algunos pros y contras que nos van a suceder. Bueno, yo sí, ¿qué tenemos ahora? Con lo que hemos estado viendo hasta ahora, yo sí ejecuto el programa, empezó todo desde cero. Entonces acá vamos viendo la primera contra que tenemos con lo que hemos estado haciendo. Sí, estos programitas que van a ver en ventas, estos así, son la base de los sistemas comunes de vender algo, que ya lo vamos a hacer en un futuro, ¿bien? Porque son sistemitas como los que podemos hacer y los podemos hacer nosotros, ¿bien? Primera contra que tenemos. Bueno, yo si vuelvo en estos programas así, yo si vuelvo a ejecutar, se inicia el programa todo desde cero. ¿Y qué pasó con mis zapatillas Adidas? Bueno, mis zapatillas Adidas no existen. ¿Por qué? Porque yo no los he guardado en ningún lado. Cuando yo cierro el programa, toda la información que utilicé se pierde. ¿A qué viene esto? Bueno, para eso viene lo que vamos a ver luego en el segundo semestre de base de datos. Base de datos es donde yo voy a tener datos guardados para que, obviamente, es programación SQL, que lo vamos a ver, yo tener esos datos guardados en algún lado y así cuando vuelva a ejecutar mi programa, yo pueda obtener esos datos que guardé. Porque ahora, ¿qué tendría que hacer yo? Y bueno, van a ver, si yo pongo ingreso, bueno, tengo que ingresarlo todo de vuelta. Otra vez tendría que poner mi zapatilla Adidas. Bien, tendría que ponerle el precio, tendría que ponerle el stock. Bien, y recién ahí yo tendría mi artículo. Vamos a venderlo, vamos a vender los 2 que teníamos y vamos a mostrarlo. Ven acá que eran 17.000, entonces yo sí pondría mostrar artículo. Bueno, ahí tendría 98. Bien, entonces este programita hace, por así decirlo, una venta fácil, bien, y muy básica. Bien, y de ahí podemos ir viendo qué agregarle. ¿Qué contra tenemos? Bueno, estos programitas pierden la información. Bien, yo cierro y estas zapatillas Adidas, la venta que realicé y todo lo demás, lo pierdo. Bien, yo no tengo ninguna forma de recuperar esos datos.
Bien, yo si ahora cierro el programa, chau los datos. Bien, si yo finalizo el programa, digo, esto no, pero si yo finalizo el programa, que dice fin del programa, perdí los datos. Listo, ya lo que vendí, lo que ingresé, ya no lo tengo más en ningún lado. Para eso vamos a ver base de datos en un futuro, para no perder los datos que hemos estado trabajando. Bien. Cositas que podemos tener. Vamos a volver a ejecutarlo esto y quiero mostrarles un error. Bien, con esto. Y lo vamos a arreglar ahora. ¿Se acuerdan que en la opción 2 yo le puse mostrar lo ingresado? Hasta ahora, como tenemos el programa y hasta lo que hemos visto, si yo pongo la opción 2 me va a dar error. ¿Por qué? Y porque yo todavía no he ingresado las cosas. Bien. Yo les voy a mostrar acá en el programa, veamos al código un poquito, y vean que este nombre, este precio, este stock, está creado dentro de este if de la opción 1. En este if, de la opción 2, no existe este nombre, este precio y este stock. Bien, ahora se los voy a mostrar. Y eso es otra cosa que tienen que tener cuidado. Si yo pongo acá la opción 2, me va a decir error. ¿Por qué? Porque no está definida. ¿Por qué? Porque estaba en la opción 1 y yo todavía no he tocado la opción 1. ¿Cómo se podría hacer esto? Bueno, por ejemplo, una manera fácil de arreglarlo es, por ejemplo, ¿qué utilizo yo? Nombre, precio y stock. Bueno, antes, al principio del programa, antes de los if, bueno, yo voy, por ejemplo, voy a poner nombre, precio y stock. ¿Bien? Entonces yo podría tener unas variables, esta nombre, precio y stock, que luego yo voy a ingresar y las voy a modificar. Pero esto, por ejemplo, me podría arreglar este problemita, que si yo vengo y lo ejecuto, acá, yo si aprieto la opción 2, bueno, no me sale nada porque todavía no he ingresado nada. Bien, ¿qué va a pasar? Bueno, si yo tratara de vender acá, si yo pusiera 2, por ejemplo, y bueno, me daría error. Bien, hay que tener mucho cuidado porque yo no tengo nada. Entonces vamos a arreglarlo esto un poquito más para que vean que siempre hay cosas de arreglarle. Bien. Entonces miren, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, por ejemplo, podríamos hacer acá de, por ejemplo, if nombre está vacío, podemos ponerle un print. No hay artículo. Si no está vacío, es que existe un artículo, entonces podríamos poner acá un else y que se muestre estos nombres. Lo mismo podríamos hacer la venta. Ojo, nosotros podríamos venir acá y decirle, antes que nada, bueno, si el nombre está vacío, no hago nada, como podemos poner acá, por ejemplo, podemos poner así, si quisiéramos. No hay artículos, enter para continuar. Y si hay algún artículo, bueno, que me pida la cantidad y me haga las cosas. Bien. ¿Estas cosas cómo se van haciendo? Claro, por ejemplo, esas cosas que van haciendo se van deduciendo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, esto es lo que es lo probando. Yo en algún momento les dije, bueno, todos los programas hay que ir viendo todas las posibilidades que hay. Por ejemplo, Iván dijo, ¿qué pasa si vendo más del stock? Y bueno, si vendo más del stock, no podría. Bueno, yo podría ver acá, por ejemplo, vamos a agregarlo acá ya que estamos. Si el stock es mayor a 0, bien, supongamos que podemos hacer esto. Vamos a ponerle un else. Podemos ponerle acá print. No hay más artículos. Entonces vean que con estos caminitos, estos if, nosotros vamos haciendo todo el programa. Vamos a ejecutarlo a ver cómo se ve, para ya tenerlo en cuenta, a ver si está todo bien. Bien. Vamos a venir acá, les voy a mostrar esto acá. Entonces si yo pondría la opción 2, me diría, no hay artículo, bien. Si yo pongo la opción 3, me diría, no hay artículos, enter para continuar.
Entonces yo tendría que ingresar un artículo. Esta vez vamos a poner, por ejemplo, harina blanca flor. Pongamos. Precio le vamos a poner 60. Stock le vamos a poner 20. Vamos a vender. Tiene que tener esto en cuidado. Bien, ahí tenemos que ver. Ahí tenemos un error. Tendríamos que arreglarlo porque, por ejemplo, acá nos dice no hay artículos para continuar. Entonces, ¿esto para qué se ve? Por ejemplo, esto yo le dije que es prueba y error. Y yo ya sé cuál es el error, ya me di cuenta. Ya les muestro qué es. Yo van a ver que ahora no hay artículos. Bueno, esto es una cosa de cómo yo lo hice, que lo vamos a arreglar ahora mismo. Que yo lo puse esto dentro del bucle. Bien, es decir, cada vez que se ejecute el bucle va a pasar esto, lo vamos a poner acá fuera del bucle entonces, para que no nos pase eso y que no se vuelvan a cero las variables. Bien. Entonces estas cositas, estos errores que se van arreglando así un poco. Bien. Todo el mundo, todos cometemos errores y tenemos que ir viendo cómo funciona el programa. Bien. Es muy raro que alguien cuando haga un programa largo le funcione perfecto a la primera. Siempre hay algún errorcito de algún nombre de la variable, de algo cómo funcione y cómo se van arreglando, probándolo. Bien. Entonces prueba, se ve cómo está y vamos andando. Bien, vamos a probarla ahora sí, a ver si nos va todo bien. Vamos a poner ahora, qué sé yo, azúcar Ledesma. Precio, creo que el azúcar está algo así. Vamos a ponerle que tengo 25. Vamos a vender, vamos a ver, ahora sí estamos bien. Vamos a vender, por ejemplo, las 25. Ahí tenemos. Si yo quisiera vender algo más, me va a decir, no hay más artículos, estamos bien. Y ya podría salir. Bien, fin del programa. Bien, todo esto lo pueden ir ustedes completando todo lo que ustedes quieran. Bien, y siempre van a tener que ir haciendo así. Van haciendo cositas, las van probando, van viendo los errores, van arreglando y así sucesivamente. Eso es como se programa y casi en todos lados. Bien, todo el mundo hace lo mismo. Prueba y error, prueba y error. Va probando, va viendo qué arreglar. Va probando, ve a arreglar. Va probando, no le gustó cierta cosa, lo cambia. Bien. Esta es una forma que, por ejemplo, yo hago. Ustedes pueden encontrar alguna otra forma o inventar una nueva forma, no sé, de hacer las cosas. Pero así más o menos se ve todo. Bien. Esto es más o menos, acá podemos ver que hemos incluido bastante todo lo que hemos estado viendo. Bien. Entonces, ya vamos a terminar con esto. Bien. Acá llegamos el primer, ya esta es la última clase. Ya la semana que viene ya tomamos vacaciones. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando volvamos? Bien. Vamos a hacer un pequeño repasito. ¿Por qué? Tengan en cuenta que todo lo que hemos estado viendo